Domingo de Ramos, hemos participado tradicionalmente en esta celebración de la iglesia y muchos tal vez tienen algún contexto religioso donde tenía alguna tradición en la cual se celebraba específicamente este día, pero te aseguro que no hemos puesto detalle al significado de este gran evento en la historia de la humanidad. Este evento marcó el inicio de la semana que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Fueron el evento que marcó los últimos días del ministerio terrenal de Jesús, que se conocen como la Pasión de Cristo. Jesús estaba entrando a Jerusalén y al entrar a Jerusalén se topó con una gente que realmente no comprendía lo que realmente él iba a hacer. Él incluso lloró antes de entrar a Jerusalén por la ignorancia que tenía la gente con respecto a quién era él. Aunque fue recibido con alegría, las multitudes que clamaron en su entrada, unos días más tarde, entre la multitud iban a clamar por su muerte. Es increíble el concepto, cómo se da estas cosas y el contraste que se presenta en esta situación. Al terminar el capítulo 20 de Mateo, hemos estudiado cómo Jesús enseña a sus discípulos que el camino hacia la verdadera grandeza es ser humilde y servicial, con la mirada puesta continuamente en el gran siervo y el gran modelo que viene a ser Jesucristo, que vino al mundo no para que le sirvieran, sino para servir a los demás y dar su vida como rescate. Durante los primeros 20 capítulos que hemos estudiado, hemos viajado con Jesús desde Belén a Egipto, a Nazaret, por toda Galilea, por Capernaum, por Genezaret, las zonas gentiles de Tiro y Sidón, en Magadán, Cesarea de Filipo, y a Jericó y Judea. Y ahora es por primera vez que en el Evangelio de Mateo, Jesús entra a Jerusalén. Esa es la primera referencia en la cual Mateo hace que él está entrando a Jerusalén. Ahora, Mateo 21 registra las últimas semanas de vida de Jesús. Durante 3 años él había enseñado, él había sanado gente, él había ministrado a varias personas. Y durante este tiempo, este es el inicio que es sus últimos días de vida física en la tierra. En el capítulo 21 Jesús se afirma como el Mesías, el rey prometido que salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no era un rey como los judíos anhelaban, era un rey de una forma diferente. Su gobierno se extendería no solamente a la nación judía, sino mucho más allá. Así que en este capítulo, en los siguientes, Mateo nos ofrece una imagen impresionante y sobrecogedora y transformadora de la vida del rey que Dios ha enviado para nosotros y que va a regresar, lo cual vamos a estudiar en Mateo capítulo 21 del 1 al 11. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátela y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviarán. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él, y las que iban detrás, gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Santo Padre, Señor, ya que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca, haznos tener hambre de este alimento celestial, para que nos alimentemos hoy con los caminos de la vida eterna a través de Jesucristo, el pan del cielo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen: amén. Los 4 evangelistas prestan atención a este gran evento. Considera que esta es la entrada triunfal a Jerusalén. Un domingo, 5 días antes de su muerte, esto fue lo que comenzó la pasión que se conoce la pasión de Cristo.
Los cuatro evangelios registran los acontecimientos de la semana de la Pasión, con mayores detalles que cualquier otro periodo de la vida de Cristo. Es decir, que este evento, a partir de este momento, comienza un detalle sumamente importante que debemos de conocer acerca de Jesús. Esta es la semana en que toda la creación estaba esperando. Considera desde el principio de la creación, este es el principio de la semana donde iba a comenzar absolutamente todo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque si leemos en Génesis 3:15 menciona, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El Hijo de Dios cumplió finalmente esta promesa, aplastando la cabeza de la serpiente con su muerte y resurrección. Los acontecimientos de esta semana, planteados desde antes de la fundación del mundo, no fueron culminaciones para la vida de Jesús. Esto fue algo que se dio para impactar al resto de la humanidad. Más de la cuarta parte del Evangelio de Mateo, es decir, 8 capítulos a partir de lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, se enfocan específicamente en los últimos días de vida de Jesús. Esto nos da a entender la importancia de este evento. El propósito de este relato es afirmar la identidad de Jesús frente a la multitud de peregrinos que llegaban a Jerusalén para la Pascua. Dios diseñó cada detalle de la escena de la entrada de Jesús para mostrar que la gente pueda entender de que este hombre no era un simple maestro, este hombre no era un simple profeta, este hombre era el Mesías esperado. Así que, analizando en capítulo 21 del 1 al 3, vemos que Jesús llegó a Betfagé, una ciudad cercana a Jerusalén junto al Monte de los Olivos. Betfagé significa la casa de higos. Es una pequeña aldea situada como a la ladera oriental del Monte de los Olivos. Y Betfagé era una aldea que era parte de Jerusalén. Y durante la semana de Pascua tiene que haber sido un lugar bastante común y repleto de gente que iba a Pascua, específicamente a Jerusalén. Y cuando no había lugar dentro de la ciudad, podían ir específicamente a esta ciudad o a este pueblito, por ponerlo de esta forma, para encontrar alojamiento en medio de la Pascua. Ahora, cuando hablamos acerca de la Pascua era este gran evento que todos los judíos tenían que ir. Cada año tenían que estar presentes. Pero para que tengan una idea, por cada 10 personas llevaban un cordero. Y se hizo un censo histórico de más o menos como de cuántas personas tenían que haber llegado cada año por Pascua. Y se calcula que es alrededor de 2.5 millones de personas que llegaban a Jerusalén. Muchísima gente. O sea, no era un evento así como que una fiestita de pueblito que se daba. No, eso era realmente un evento nacional que la gente iba. La ley era de que todos los varones judíos en el radio de 40 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a la Pascua. También considera que no solo de 40, sino mucho más allá. Judío, Pascua, tenías que ir a Jerusalén. Jesús no podía haber escogido un momento más dramático para su entrada. Se dirigió a la ciudad abarrotada de gente y cargada de expectativas religiosas. No fue una decisión deliberada de Jesús que tomó casualmente, así como que, ¿cuándo vamos a ir a Jerusalén? No, este es el momento preciso en el cual vamos a entrar a Jerusalén. Había preparado de antemano y estaba establecido el plan soberano de Dios que Jesús tenía que entrar a Jerusalén en esta fecha específica. La gente venía a celebrar esta fiesta del recuerdo de una fiesta que les regresaba al momento en que Dios rescató a sus padres de la esclavitud de Egipto y trajo la salvación a través de la sangre del Cordero. Esa es la idea de la celebración de Pascua. ¿Recuerdan? Y en la historia, en Éxodo, vemos cuando Dios liberó al pueblo de Egipto y les pidió específicamente que mataran a un cordero y que esa sangre la pongas en el dintel de la puerta. Y así la muerte pasaría sobre ellos. Me gusta cómo suena más en inglés, pass over. O sea, pasa sobre ellos, por encima de ellos. Entonces, la sangre de ese cordero representaba el hecho de que ellos iban a ser salvos de la muerte. Pero aquí tienen un cordero mucho más importante, porque Jesús viene a ser el Cordero de Dios, que inaugura una liberación espiritual. Venía a Jerusalén durante las semanas de Pascua, y esta no era una coincidencia. Él lo hizo específicamente para que todos puedan entender que Él iba a establecer una nueva Pascua, un momento que iba a marcar la historia de la humanidad. Jesús había enviado a 2 de sus discípulos una faceta de afirmación de su identidad que hizo que vayan a buscar específicamente un animal.
Y ellos fueron y buscaron y trajeron un asna y vendrían acompañados de un pollino, sobre el cual él se iba a sentar para entrar en Jerusalén. Ahora, él específicamente les dice, vayan a esta aldea y tráiganme un asna y un pollino que lo van a encontrar. Los asnos considera que son empleados para poder viajar de pueblo a pueblo, y los caballos se reservaban para las grandes personas. Los caballos eran para alguien que tenía dinero, en primer lugar, para poder comprar un caballo, y sobre todo cuando la persona iba a guerra. Cristo podría haber, considera, llamado a un querubín que lo llevara para entrar a Jerusalén, haciendo referencia en Salmos 18:10. Podría haber llamado a un ángel para poder entrar gloriosamente a Jerusalén. Pero sin embargo, se sienta en humillación sobre un asna. El hecho de que el asno no tenía que haber sido usado especialmente por nadie, era apropiado. Marcos 11:2 menciona específicamente. Y es por el hecho de que enfatiza la santidad de la ocasión, subrayando el hecho de que era exclusivo, que ninguna persona iba a haber montado a ese asno. Es un simbolismo apropiado de su pureza y su santidad. Y le dice, si te preguntan, el Señor lo necesita enseguida, te lo van a entregar. Jesús había hecho, parece, que los preparativos para que puedan dar ese asno y específicamente el animalito pequeño, porque esa frase dice, el maestro los necesita, da a entender de que los dueños de los animales entendieron, ya sé de qué se trata. Claro, por supuesto. Porque, ponlo en ese sentido, si es que alguien va y te dice, sabes, voy a tu casa y dice, necesito tu auto. ¿Por qué? Porque el Señor lo requiere. Inmediatamente vas a ver, ¿qué Señor? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, al parecer, Jesús ya tenía conectado con esta persona, el dueño de los animales. Considera que es muy común que viajeros tengan su propia un medio de transporte, en ese caso era un asno, para poder irse de un lugar a otro. Pero Jesús no tenía nada. Todo era prestado. Considera lo irónico de esto. Es el hecho de que el dueño de todo pide prestado porque no tenía nada. Y esto lo hizo por amor a nosotros. Jesús se hizo pobre en todos los sentidos. Considera lo que dice Pablo aquí. Porque conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, porque Él es el dueño de absolutamente todo, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Eso presenta un contraste increíble. Él definitivamente desmantela los esquemas de grandeza y excelencia del mundo, mostrando que la humildad y la mansedumbre son las virtudes más sublimes. Él muestra completamente lo opuesto de lo cual nosotros estamos acostumbrados. El pensar que hay que tener lujos, el pensar que tener dinero, el tener autoridad es lo importante, pero no. Jesús muestra completamente lo contrario. Esta petición de entrar en un burrito tenía una razón sumamente importante, porque esto iba a cumplir con una profecía. Esta era una petición que afirmaba su identidad en el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. El Mesías llegaría a Jerusalén humildemente montado en un burro para asumir el trono que le pertenecía como rey y heredero del linaje de David. Esto es lo que menciona claramente. Regocíjate de sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de un asna. Al decir esa referencia de hija de Sión, es una frase idiomática que significa Sión, el nombre poético para referirse a Jerusalén. En Isaías 62:11 menciona también, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, digan a la hija de Sión, tu salvación viene, su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Era una referencia para cumplir una profecía que se había escrito cientos de años antes, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, no en un carruaje, no con un grupo de personas preparando su lugar, no, sino en un humilde burro que nadie había montado. Un contraste sumamente increíble. Cuando pensamos acerca de que viene un rey, o hablamos acerca de un rey, tenemos un concepto de monarquía, un rey que está honrado con reverencia, vistiendo atuendos ornamentales, que está de una forma regia, rodeado de un esplendor y de pompa. Ahora considera que si es que hubiéramos estado en tiempos judíos y hubiéramos
escuchado las profecías acerca de la venida del rey, es muy posible que muchos de ellos hubieran tenido una idea similar, de que venía un rey, que venía realmente con estatus, que venía tal vez nacido de una realeza o algo por el estilo. Pero Jesús vino montado en un pollino, rodeado de galileos humildes. Llegó a una ciudad pobre, dependiendo de la generosidad de la gente, pidiendo prestado, no con majestad, sino con mansedumbre. Vino humildemente y montado en un asno que le habían facilitado, que tenía que regresarlo. Qué increíble ese contraste. Como esa grandeza y excelencia que el mundo consideraría importante, que nosotros incluso debemos saber el hecho de que alguien es importante porque tiene o hace, pero en realidad Dios presenta una cosa diferente. Lo que es importante para Dios es que aquel que es humilde, el que tiene mansedumbre. Esas son las virtudes que Jesús modeló al entrar a Jerusalén. Y esas son las virtudes que nosotros debemos de imitar de la misma forma, humildad y mansedumbre. No se trata de lo que tienes, no se trata de lo que haces, sino en quién confías. Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Vemos que los discípulos hicieron este mandato y trajeron un asno y un pollino. Considera que 500 años antes de que viniera Jesús, Dios prometió que un burrito y un pollino estarían disponibles en la semana de Pascua para que Jesús entraría en Jerusalén. Nadie puede desarrollar los elementos tan específicos hasta el punto del detalle de que el burrito se encuentre en tal lugar como Dios lo puede hacer. Dios sabía exactamente dónde iba a estar, qué es lo que iba a necesitar. Los discípulos hallaron lo que él le había dicho y llegaron a Betfagé, vieron junto afuera en plena calle un asna atada y un pollino. Cuando ellos lo soltaron, efectivamente los dueños salieron y preguntaron, perdón, ¿qué haces con nuestros animales? Y efectivamente solo dijeron, bueno, el Señor los necesita. Y los dueños, ok, perfecto, adelante, continúa. Podemos entender que los propietarios del asna y los pollinos entendieron el propósito y concedieron que lo iban a usar para una solemne entrada de la ciudad del Maestro de Nazaret. Pusieron sobre este burrito sus mantos y Jesús se sentó encima. No era raro el ver que un rey montara en un burro. La clave es cuándo lo hacía. Cuando el rey montaba en un burro, era para mostrar que venía en son de paz. Entonces, el ver a un rey sentado en un burro, para el contexto judío, realmente tenía un significado. Cuando leemos en Primera de Reyes 1:32, vamos a entender aquí una referencia. Entonces el rey David dijo, llamen al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tome con ustedes a los siervos de su señor, hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia, ¿qué dice aquí? Una mula, no un caballo, y llévenlo a Gión. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Y toquen trompeta y digan, viva el rey Salomón. Después subirán tras él y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Puedes ver que aquí da una referencia en la cual entendieron que este rey viene de forma humilde a asumir su trono. Pero si un rey iba a guerra, era diferente. Si un rey iba a conquistar o a reclamar algo, no iba en un burrito como medio de transporte, montaba un caballo de guerra como imagen de poder. Interesantemente aquí vemos el hecho de que Jesús está entrando a Jerusalén montado un burrito. Esa es su primera entrada a Jerusalén. Pero va a haber otra entrada a Jerusalén. Y no va a ser en un burrito. Va a ser en un caballo. Apocalipsis 19:11, en su segunda venida, Jesús menciona, vi el cielo abierto y apareció, ¿qué aquí? Un caballo blanco. El que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Considera que Jesús entró en ton de paz a Jerusalén. Su primera venida al mundo fue en ton de paz. Fue específicamente para entregar paz.
Su segunda venida no va a ser en son de paz. Considera lo que dice Matthew Henry, un comentarista del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué paz puede tener los que no están en paz con Dios? Si es que una persona no tiene una relación de paz con Dios, no importa qué tan bien vivas, no importa qué tan bien te sientas, si no existe una relación con Dios por medio de Jesucristo, no tienes paz. Estás engañado. Este mensaje de paz es una buena noticia para los que son por naturaleza enemigos de Dios. Todos al venir a este mundo, al nacer, al dar nuestro primer aliento de vida, heredamos esa enemistad con Dios. Muchos van a decir, bueno, yo no soy enemigo de Dios. No, tú eres enemigo de Dios. Tú odias a Dios. Por naturaleza tú lo haces. Pero ¿cómo decir que yo odio a Dios y soy enemigo de Dios? Bueno, déjame decirte tan simple como eso. El hecho de que hagas completamente todo lo contrario que es su voluntad muestra que eres su enemigo. El hecho de que lo desobedezcas muestra que eres su enemigo. Las hermosas noticias es el hecho de que Jesús vino a este mundo para restablecer esa relación y en lugar de ser enemigos, nos vuelve sus amigos. Considera esto. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús trajo un mensaje de paz entre Dios y los hombres, y paz entre nosotros también. Estamos reconciliados con Dios por medio del trabajo que Cristo hizo. Y estamos reconciliados entre nosotros porque gracias a Él ahora nosotros nos consideramos hermanos y hermanas. ¿En quién? En Cristo, por lo que Él ha hecho. Este mensaje era muy diferente a lo que muchos esperaban en ese entonces. Esperaban que viniera un gobernante con poder y derrocara a los opresores de Israel. Los judíos en ese entonces querían a alguien que los libere del imperio romano. Pero jamás se les ocurrió por la mente el hecho de que Él venía para liberarlos de la esclavitud espiritual. El Rey Majestuoso no vino ejerciendo el poder político ni ostentando excelencia, sino de la forma más humilde, trayendo esa paz espiritual, desmantelando el esquema que incluso los judíos tenían en ese entonces acerca de grandeza y excelencia, mostrando que la humildad y la mansedumbre eran las virtudes divinas que nosotros debemos de imitar. El anuncio de que los discípulos de Jesús habían ido a buscar una cabalgadura y en este caso iban a utilizarlo para que Jesús pueda entrar a Jerusalén, obviamente se esparció por todas las personas que estaban yendo en ese entonces y la mayoría tendió sus mantos en el camino. El hecho de que el pueblo se quitara los abrigos y los arrojara al suelo fue una demostración de entrega total que simboliza que ponen todo a los pies de quien está cabalgando en ese burrito. Considera esto, estás en este lugar y realmente no existe necesidad de que lo hagas, pero ese es un símbolo para decir, me rindo ante ti, completamente. Todo lo que poseo es tuyo. Todo lo que tú digas, yo lo hago. Es prácticamente esa declaración. Esa es la idea de someterse a aquel que está montado en ese burrito. Lo cual también implica, y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender en este contexto, es el hecho de que el entregar tu vida a Cristo no significa únicamente un intelecto, el decir o afirmar intelectualmente, sí, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Pero el resto de tu vida lo vivas como que tú eres tu Señor y tú intentas hacer las cosas por tu propia cuenta. Si Cristo es Dios, si Cristo es Rey, si Cristo es el Señor y es el Salvador, significa que toda tu vida le pertenece a Él. Todo lo que tú hagas es por honor y gloria de Él. Tus decisiones tienen que estar basadas específicamente en lo que a Él le gusta, no lo que a ti te gusta. Lo hermoso del caso es el hecho de que su yugo es fácil y su carga es ligera. Es decir, que cuando te conectas con Él, te vas a dar cuenta que en Él vas a encontrar el verdadero significado de la vida. Todos podemos atestiguar que cuando estamos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta, estamos cansados, oprimidos, estamos deprimidos también, y en el sentido de que no teníamos una dirección. Tratábamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y al final caíamos en situaciones que nos lastimaban
nosotros mismos. Pero el entender que nosotros vivimos en una realidad que ha sido revelada donde Dios es el autor principal, donde Jesucristo es el protagonista primordial, y nosotros prácticamente somos esos actores secundarios, es más, ni secundarios somos, más allá. Cuando es ni extras, digamos, somos los arbolitos que están ahí atrás. Pero cuando incluso entiendes que tu posición es como arbolito, es un privilegio. Considera solo el hecho de ser ese burrito que carga al Dios Todopoderoso, al majestuoso Rey sobre su lomo, y que su vida fue específicamente creada para poder llevar al Dios Todopoderoso. Considera que ese animal fue creado exclusivamente para la gloria de Dios. Ahora, tú no eres un animal. Tú llevas la imagen del Dios vivo. Y tu motivo de estar aquí presente en este mundo tiene una razón específica, que es para glorificarlo. Y tú puedes glorificar a Dios de una forma en la cual ninguno de nosotros podemos hacer. La forma en que Tadeo, por ejemplo, glorifica a Dios va a ser diferente a la forma como yo glorifico a Dios. Pero Dios creó a Tadeo de una forma en la cual yo no puedo cumplir, que yo no puedo hacer, de la misma forma que tú. Dios creó a cada uno de nosotros para glorificarlo de una forma exclusiva. Y no es hasta cuando entendemos esa realidad que vamos a vivir perdidos en el mundo. En la mente del pueblo judío, cuando Jesús entró, había una expectativa del Mesías que estaba por venir. Los judíos esperaban que fuera un rey que iba a conquistar, que iba a hacer guerra, que iba a oprimir a los romanos, iba a restaurar la nacionalidad perdida de los judíos. Habían muchos que, aunque no creían que Cristo, en sentido espiritual, iba a ser el rey, esperaban que tal vez si pudieran ser un gran liberador temporal sería suficiente. Existía el ansioso deseo de que alguien elevara el estándar de rebelión y condujera al pueblo en contra de sus opresores. Te apuesto y te garantizo que todas las personas que se sacaron el manto y pusieron a los pies de Jesús a la entrada de Jerusalén, tenían en su mente, por fin vamos a ser liberados de los romanos. Vamos a tener prácticamente un rey que nos va a ayudar y vamos a establecer nuevamente ese reinado como con el rey David. Ese tiempo glorioso de reinado. Al ver los hechos poderosos de Cristo, sobre todo, imaginaron que quizás podrían restaurar el reino de Israel y los liberaría de todo esto. Pero Él no venía para tomar la ciudad a la fuerza, sino para servir humildemente a su pueblo. Era un contraste completamente diferente al cual la gente tenía. Otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, cortando las ramas de los árboles, y el hecho de que en el burrito los estuviera pisando es una idea específicamente del hecho de que eso implicaría de que las ramas tenían un simbolismo específicamente de guerra, de victoria sobre sus enemigos. Porque las ramas y las hojas de las palmeras son los emblemas de victoria. Entonces tenían la idea de que Él iba a derrotar a los enemigos. Pero la entrada que hizo Jerusalén realmente era muy pobre y corriente en contraste con un rey terrenal. No hubo heraldos de guerra, ni sonó la trompeta delante de Él, ni hubo carros de gala. Estas cosas no concordaban con su presente estado de humillación, pero serán grandemente eclipsadas en su segunda venida. Su primera entrada a Jerusalén fue tan simple, tan humilde, tan baja, por ponerlo de esa forma. Pero la segunda entrada de Jesús, cuando regrese, va a ser tan gloriosa que todo ojo verá, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Rey soberano de todo el mundo. El que es dueño de todo y el que va a ser exaltado por sobre todo. Multitudes delante de él gritaban y al describir que la multitud respondió, Mateo indica que la gente entendió muy bien el simbolismo. Una ola de loco entusiasmo barrió con Jerusalén cuando Jesús entró a la ciudad. Lo irónico del caso es el hecho de que la misma gente que gritaba en ese momento, Hosana, y daba la bienvenida a Jesús, unos días más tarde iban a decir, crucifíquenlo. ¡Qué ironía!
Anhelaban tanto por la llegada del Mesías, y era el Mesías el Dios anhelado, profetizado por tantos años, que estaba en presencia de ellos, que gritaban, Hosana, aquí está, pero después, días más tarde, no, tú no eres el clase de rey que yo quisiera. Mátelo. Ahora, podríamos decir hoy, ¿cómo es posible que ellos hagan tal tipo de cosa con respecto al hecho de que Jesús el Mesías venga y lo rechacen de esa forma? Pero hoy hacemos exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? Por el hecho de que me topo en varias iglesias, gente que va a la iglesia específicamente a ver qué es lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el milagro que tiene para mí? ¿Qué es lo que tiene que presentarme? Pero cuando se le presenta a Jesús, mira, ¿quién es Él? Vienes, estudiamos y aprendamos acerca de Jesús. La gente dice así como que está medio aburrido. Así como que quiero saber qué es lo que tiene para mí. Rechazan al verdadero Jesús por el hecho de que no les complace, por el hecho de que no se enfoca en ellos. Justamente en la clase del martes me hicieron esa pregunta de ¿por qué existen iglesias que tienen tanta gente y iglesias donde se predica la palabra y poca gente? Bueno, la respuesta viene a ser simple. Nosotros somos seres egocéntricos y que buscamos vanagloria. Antes de conocer a Cristo, esta es prácticamente nuestra naturaleza. Y cuando vamos a una iglesia donde nos topamos, donde se predica acerca de un Dios donde nos pone primero, un Dios que murió por nosotros porque somos muy importantes, un Dios que nos pone como cabeza y no como cola, donde Dios nos bendice y que podemos declarar y proclamar, perfecto, si yo de por sí ya venía con un ego elevado y me topo con una iglesia donde me enseñan acerca de que Dios me va a levantar mucho más el ego, me encanta este lugar. Donde vemos a la iglesia como un crucero. ¿Qué es lo que tiene para ofrecerme? Pero qué diferencia es el hecho de cuando se presenta de que Cristo busca humillación, mansedumbre, no exaltación. Todo se trata acerca de Él, no acerca de ti. Y hay mucha gente que ese mensaje no les gusta, no les cuadra. Pero no es hasta cuando estés contento en su palabra y entiendas quién es Él, donde vas a estar completamente satisfecho de todo. La gente gritaba, Hosana, el hijo de David. Las palabras hebreas Hosana es un grito de aclamación, utilizando particularmente el día que era de fiestas de tabernáculo y era una especie de alabanza para decir, Señor, sálvanos. Pero la conexión con que le dicen aquí es el dicho de Hosana, hijo de David, trae una connotación diferente, ya que la frase hijo de David se utiliza en el Evangelio de Mateo y aparece en el primer versículo de genealogía de Jesús, lo cual es esa conexión específicamente mesiánica. Jesús ha sido presentado como el Mesías prometido que vendría del linaje de David. En esencia, las multitudes gritaban, Mesías, sálvanos. Eso es prácticamente lo que estaban diciendo. Mesías, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta era una exclamación basada en el Salmo 118. Dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas de los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Según la tradición judía, se cantaba este salmo por el pueblo de Jerusalén cuando iban a dar la bienvenida a los peregrinos y la gente entraba, se mencionaba este salmo, se decía, den gracias al Señor porque Él es bueno, y la gente respondía en grupo, porque para siempre es su misericordia. Era una forma de exaltar. Entonces, imagínate que están dándose en un ambiente donde Jesús está entrando, se lo reconoce, Mesías, sálvanos, y se está adorando al mismo tiempo a Dios. Hosana en las alturas. Hosana como mencioné, significa sálvanos, Señor. Y aunque pudo haber sido una expresión de alabanza de peregrinos yendo a Jerusalén, en boca de la multitud, este canto de alabanza y acción de gracias por la salvación de Dios reforzaba la idea de que el Rey Mesías está entrando en Jerusalén y que vino a salvar a su pueblo. Es posible que estas multitudes no supieran cómo lo salvaría Jesús, es lo más probable.
ya que ni siquiera los discípulos entendían después de tanta enseñanza que les daba y explicándoles que iba a morir e iba a resucitar. Y los discípulos así como que, no, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Y después Pablo dice, no, eso jamás te pasa. Así como que, y sus discípulos entendían la razón por la cual Jesús tenía que venir. El significado de todo lo que se desarrollaría en los capítulos finales del Evangelio de Mateo solo se comprendería realmente después de la muerte y resurrección. Tanto la gente como los discípulos que estaban entrando con Jesús, al ver todo esto, los días que están pasando, su muerte y resurrección, incluso cuando murió, recuerda qué pasó con los discípulos. Los discípulos se reunieron así como que no sabían qué hacer. ¿Y ahora qué es? ¿Qué pasa todo esto? Y Jesús ya les había enseñado todo eso. Pero solo estos acontecimientos tendrían sentido a través de la iluminación del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, es el quien el Padre había enviado, que va a ayudarles a entender todo. Su entrada fue una mezcla de expectativas emotivas de sus discípulos y de la multitud, una entrada humilde con expectativas grandiosas de conquista de la gente a su alrededor, que serían desilusionados unos días más tarde con la muerte de aquel que aclamaban Mesías. Cristo fue a Jerusalén a salvar a la humanidad de una condenación espiritual, y no para establecer un reino y un imperio temporal. Y eso es lo que desmantela todos los esquemas de grandeza y excelencia que no solo ellos tenían, sino que el mundo tiene en sí, mostrando que la humildad y la mansedumbre son las virtudes más sublimes. La humildad y la mansedumbre. Mansedumbre viene a ser ese poder, ese conocimiento bajo control. Eso significa mansedumbre. En otras palabras, Dios te dice, sé manso. No te está diciendo sé menso, por si acaso, que no te confundas. Sé manso. Es decir, que todo lo que tienes, todo lo que posees, incluso con humildad, sirve a Dios por medio de eso. No tienes que ser vanaglorioso con las cosas que Dios te ha bendecido. Jesús entró a Jerusalén y obviamente la gente se agitó en todo esto. Todos estaban tan entusiasmados en medio de las exaltaciones y el caos que le rodeaba a Jesús. La multitud tenía parte de razón en hacer la pregunta, ¿y quién es este? Considera que la gente que está entrando con él le está alabando, y el entrar a Jerusalén, la gente dentro de Jerusalén, así como que, okay, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿y esta persona quién es? Cuando Jesús entró a Jerusalén, lejos de recibirlo con júbilo, la ciudad comenzó a cuestionar su identidad. ¿De qué se trata este individuo, esta situación que está pasando? Y los gritos resonaban como evidencia de una recepción fuera de lo común, ya que Jesús era algo más que un peregrino ordinario visitando Jerusalén. O sea, puedes entender que los líderes religiosos estaban dentro de este lugar y se preguntan, ok, todos están entrando, pero esta persona en particular, ¿qué tiene de especial y por qué lo están alabando? Debemos recordar que aunque Mateo no lo ha mencionado, Jesús ha estado en Jerusalén en diversas ocasiones y no es una figura desconocida. Los fariseos que lo conocían se habían mezclado con la muchedumbre, se miraron unos a otros frunciendo el ceño, cuestionando al recibimiento y al elogio. Es decir, que ¿quién es este que se atreve a entrar a Jerusalén como que si fuera el Mesías, el hijo de David? Y sobre todo como la gente lo está alabando. Las multitudes en esto responden. Y primero, considera que afuera estaba siendo aclamado como el hijo de David, que venía en el nombre del Señor. Pero aquí la respuesta que dan es diferente. Dicen, este es un profeta de Jesús de Nazaret de Galilea. Cuando entró a la ciudad, su título fue diferente, interesante. En Jerusalén considera que no había un antecedente alguno de que un profeta pudiese ser rey, mucho menos proviene de un lugar oscuro, que un profeta que venga y que vaya a ser rey, que venga y que sea sobre todo de Nazaret, de la región impura de Galilea, lo peor aún para ellos, entendiendo. Esta afirmación puede ser ambigua o para tal vez los que estaban dentro evitarse problemas con los líderes religiosos. Los que están entrando, el hijo de David, Hosana, el rey en las alturas, pasan la puerta y vengan los líderes religiosos. Es un profeta, un profeta. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en problemas con los líderes religiosos. Quieren venir a hacer sus sacrificios y no quieren tener problemas con aquellos que les van a ayudar a hacer el sacrificio del cordero que ellos están trayendo. Entonces, podemos ver que en el contexto del Evangelio también
Esto tiene una idea muy importante. Mateo lo escribió por una razón. Considera que Mateo no escribe cosas así como que vamos a añadir este punto. Lo pone por un motivo específico. Mateo 21 nos da una visión de Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento, como el Rey perfecto que está entrando. Lo hemos visto en esa representación en Mateo capítulo 21, versículo 5. Y pronto Mateo, más adelante vamos a ver que se da esa conexión de que Jesús no es únicamente rey, sino que es también un sacerdote. El sacerdote es aquel que es intermediario entre Dios y los hombres. Jesús, interesantemente, vino a ser el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Entonces vemos que Jesús es conocido como rey. Más adelante Mateo lo va a establecer como sacerdote, pero aquí vemos que se presenta como profeta. Debemos de dar la misma forma de reconocer a Jesús como un profeta, pues Él es la palabra de Dios revelada a los hombres, hecho carne. Juan 1:1 claramente lo menciona. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 hace esa conexión de que estás hablando del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús es rey. Jesús es sacerdote. Pero Jesús es la encarnación de un profeta. ¿Por qué? Porque no es solamente aquel que habla la palabra de Dios, no es únicamente el que dice lo que Dios ha hablado, sino que Él es Dios mismo encarnado, el Verbo hecho carne. Rey, profeta, sacerdote. Todo perfecto en uno. Podemos ver que Mateo nos deja saber que Jesús había entrado a este lugar, había preparado todo esto, había pedido a sus discípulos que trajeran un asna y un pollino para que pueda cumplirse la profecía de entrada del rey humildemente a Jerusalén. Multitudes rindieron pleitesía tendiendo mantos y ramas en el camino de Jesús, otras alabando con gritos, bendiciendo al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Su entrada agitó a Jerusalén, cuestionando su identidad, siendo reconocido no solo como rey, sino también como profeta. Vamos a entender que cuando Mateo escribió a su audiencia, siendo judíos, porque debemos entender, el Evangelio de Mateo fue escrito por un judío y su audiencia fueron judíos. Y él habló acerca de el judío. Ese es el contexto que debemos de comprender para nosotros entender mejor en la actualidad. Recuerda que la Biblia no fue escrita para nosotros. Es muy importante entender eso. La Biblia no fue escrita para nosotros. La Biblia fue escrita por autores específicos, una audiencia específica, con un motivo específico. Nuestra labor es tratar de entender cuál es esa razón. Y cuando entendemos ese contexto primordial, autor, audiencia, contexto, y comprendemos la idea, la interpretación que el autor tuvo en mente, no la que nosotros ponemos, sino que el autor tuvo en mente, entonces podemos entender nosotros en la actualidad. Eso es lo que quiso decir. Y el mensaje que dio a los destinatarios es el hecho de que Jesús entró a Jerusalén como el Mesías, que iba a cumplir la promesa de la llegada, que humildemente siendo reconocido como el Hijo de David, vino a salvarnos. Jesús presenta este contraste en el cumplimiento profético de su llegada como Mesías. Y la humildad con la que sencillamente ingresa a Jerusalén era para cumplir algo que se había estado establecido por cientos de años. Esta entrada no fue casualidad. Esta entrada no fue una idea así como que vamos a hacer algo divertido, vamos a ir a algún otro pueblito. No. Esta entrada estuvo establecida desde el principio de la fundación del mundo. La llegada de Jesús fue algo que ha sido establecido desde antes de la creación del mundo. Y esto es lo que vuelve al punto principal. Todo se trata acerca de Él. Todo se trata acerca de Jesús. Única y exclusivamente acerca de Él. Y no es hasta cuando entendemos esa realidad que vamos a estar perdidos en un mundo tratando de nosotros ser señores de nuestra vida. Y tratando de ser crear dioses o ídolos en nuestro corazón para tratar de sentir esa satisfacción. Buscando satisfacción en riquezas, buscando dinero, popularidad, en relaciones, en cosas que el mundo tiene que ofrecer, pero no fueron hechas para llenar esa eternidad que solo Dios ha puesto en tu corazón. Nadie puede llenar esa eternidad más que Jesucristo. Nadie más.
Y lo hermoso del caso es el hecho de que cuando fuimos enemigos con Dios, Él estableció primero esa relación con nosotros. Él tenía todo el derecho de enviar a cada ser humano al infierno. Pero mostró su misericordia al entregar a su Hijo unigénito para morir por miserables pecadores como nosotros. Y se presentó de la forma más humilde. Se le presentó de la forma más baja para hacernos caer en cuenta qué es lo que le interesa a Él. Cristo entra a Jerusalén no para establecer un reinado terrenal, sino para establecer un reinado espiritual por medio de su muerte y resurrección. Si es que no entiendes el trabajo que Cristo ha hecho por ti, tal vez hoy es el momento de que puedas entregar tu vida a Él. El hecho que puedas reconocer de que tú has estado guiando tu vida por tus ideales, por tus opiniones o por lo que se te ha inculcado. Pero es importante entender de que tú fuiste creado con un propósito. Todos estamos aquí con un propósito exclusivo, que es para glorificar a Dios. No dejes pasar más el tiempo. Entrega tu vida por completo a Él y deja que Él determine cómo vas a vivir. Y es ahí donde vas a encontrar la vida plena, la vida eterna, que comienza desde el momento en que entregas tu vida a Cristo. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el hecho de que tú humildemente entraste en este mundo, mostrando con mansedumbre, con amor, con misericordia, que tú eres un Dios que ama, que vela por su creación. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder entender tu palabra. No ha sido algo que nosotros intelectualmente, por nuestra cuenta, hayamos llegado a esa conclusión, sino que el hecho de que tú abriste nuestros ojos espirituales, Señor, y te pedimos por cada uno de nuestros familiares y amigos, Señor, que no conocen de ti, que abras esos ojos espirituales para que puedan estar satisfechos en ti, Padre Santo. Mientras tanto, ayúdanos a representarte de la mejor forma, siendo la sal y la luz que nos has llamado a ser, Señor, siendo embajadores de tu nombre, por honor y gloria de Cristo Jesús. Y todos dicen: